Veritas y vamos a estar exponiendo sobre midiendo nuestro progreso, rutas hacia la sostenibilidad basada en datos precisos. Entonces, en Veritas es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos y que trabaja desde hace 8 años y verifica 4 cosas en particular. Uno es la sostenibilidad, vamos a ver, un segundo acá. No sé si me logran escuchar, David o el público. Sí te escuchamos. La pantalla se ve todavía como en la que teníamos. Listo, entonces decía, en Veritas verifica 4 cosas, ¿no? El tema de sostenibilidad, tema de trazabilidad, el impacto positivo que tienen algunos programas de apoyo al productor y también ahora el cumplimiento del reglamento de la Unión Europea. Entonces, esas son las 4 pilares de lo que verifica en Veritas. En Veritas trabaja más adelante lo vamos a ver, en 27 orígenes y nos hemos dedicado a mapear los diferentes retos y desafíos que viven los diferentes países usando inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado una metodología para aleatorizar, digamos, las coordenadas GPS para enviar equipos de campo y de que de esa manera puedan ir a comunidades donde hay café y de esa manera poder ir a hacer un estudio o un diagnóstico que nos hemos especializado en esa parte. Entonces, primero dividimos a un país como Perú en regiones. Esas regiones más o menos andan entre 8.000 y 10.000 productores y en el caso de todo el Perú lo hemos dividido en 22 regiones para estudiar todo el origen Perú. Luego nuestro sistema que tiene la inteligencia artificial lanza aleatoriamente coordenadas GPS tomando en cuenta 3 variables: que haya café, que hayan viviendas para poder encontrar caficultores y una tercera variable, que haya un camino o una carretera para llegar hasta esas comunidades. Entonces, así como vemos en la imagen, así se vería una aleatorización en una unidad de suministro del norte de Perú y a cada punto correspondería a un centro poblado y a ese centro poblado iría uno de nuestros evaluadores a poder entablar conversación con productores totalmente al azar. Ya el evaluador iría, aquí tiene lo que incluiría la inteligencia artificial: viviendas, fincas de café y lógicamente un camino para poder llegar hasta esa localidad. Entonces luego nuestro evaluador de campo comienza a visitar al azar, pero también tiene una aleatorización interna para que el estudio sea representativo. Entonces comienza a buscar caficultores y hace una aleatorización de dejar una casa de por medio o que las parcelas o lotes no colindan entre sí para que ese centro poblado pueda tener una distribución lógica, digamos, y así poder mapear los retos y desafíos de esa comunidad. Y luego el agregado de comunidades me dan también el análisis de esa región en específico. En Veritas, en este caso, es una organización que mezcla la inteligencia artificial con la verificación presencial. Somos muy pro que la inteligencia artificial sí nos ha venido a ampliar el camino, pero sin la verificación presencial de nuestros equipos de campo, nuestra organización no tendría una razón de ser. Entonces, todos nuestros equipos de campo viven retos y desafíos como los que vemos en la imagen para llegar a esas comunidades donde se produce el café o en otros casos también cacao, porque hemos hecho estudios de cacao también aquí en el Perú.
Esa es la cobertura que tiene a nivel global. Actualmente hemos mapeado más del 90% de todos los volúmenes de café en los diferentes orígenes, en estos 27 orígenes. En Perú tenemos aproximadamente 5 años de estar haciendo estos estudios. Estos estudios los hacemos anuales con el fin de ver cambios también en los orígenes, de ver cómo va cambiando, digamos, la adopción de tecnología, o si hay un evento natural, cómo también eso puede incidir en la productividad o en los medios de vida de los caficultores. En Veritas, al ser pionero en inteligencia artificial, hemos potenciado la tecnología para tener uno de los modelos más robustos, digamos, y de última generación, donde nuestros equipos de campo y también de escritorio han desarrollado herramientas que nos ayudan a visualizar en tiempo real los datos, y también hemos desarrollado nuestros propios aplicativos que nos ayudan a capturar, procesar y almacenar en tiempo real los datos. Y un plus que tenemos también como organización es que todos los datos nos aseguramos que sean controlados la calidad diariamente, para que de esa manera los datos estén totalmente limpios y puedan también reflejar esa realidad de lo que miran nuestros evaluadores en campo. Entonces, en Veritas se especializó en desarrollar una encuesta a nivel global, digamos, que la diseñamos en base a la teoría de la sostenibilidad. Dividimos la encuesta en 3 grandes secciones: la parte social, ambiental y económico, y estudiamos diferentes indicadores que son muy parecidos también a lo que se maneja en la certificación, donde son diferentes indicadores que la industria propia está también preocupada y que también necesita mayor información, como son estos indicadores. Y lo que hemos innovado es la forma que estudiamos cada indicador, triangulando información, tanto observación de nuestros evaluadores como también la respuesta de los productores. Todas nuestras encuestas se va a la parcela o lote para de esa manera poder hacer triangulación de información con las evaluaciones de nuestros equipos de campo. Entonces, esa gran captura de datos a gran escala nos permite medir la verdadera realidad de campo, e incluso si vemos algún dato atípico también lo podemos con el control de calidad que hacemos diario, eso minimizamos cualquier error humano que tengan nuestros datos. Entonces, para darles algunos ejemplos ya de forma puntual, estas son las características de los pequeños productores de nuestro diagnóstico que hicimos el año pasado en la cosecha 22-23, y de esta cosecha estamos iniciando nuevamente con los equipos de campo, volver a recolectar información para ver si hay evolución en algunos indicadores, ¿no? Entonces, la edad promedio, digamos, de un caficultor peruano son 51 años. Un tercio de los productores peruanos aplican agroquímicos. Lo más común es que los productores tengan 2 hectáreas. Esto es mediana. Hay productores que obviamente tienen 4, 5, 6, 7 hectáreas, pero lo más común es que un caficultor tenga 2 hectáreas. El precio del café, esto también está influenciado por la dinámica del mercado internacional, pero lo que le llega al bolsillo de la cosecha pasada a un caficultor son $3.51 por kilo de café verde. La altura, pues sabemos que la caficultura de Perú está en zonas desde mediana altura, pero en promedio están 1419. Tenemos también, obviamente, zonas altas que van hasta los 2200, 2300. Incluso hemos encontrado café hasta los 2400 metros de altura en la zona alta del departamento de Cusco. El 71% de los caficultores contratan mano de obra, es decir que a pesar que son pequeños en alguna temporada del año, contratan sobre todo para lo que es la cosecha.
y de esa manera pues sí tienen sus pequeñas planillas para de mano de obra. Entonces, todos estos datos vienen de más de 2.000 encuestas que hemos recolectado y que son totalmente representativas de toda la caficultura peruana, es decir, de los de más de 220.000 familias que existen en el país. Otros datos también interesantes que les quería mostrar son, por ejemplo, los productores que utilizan fertilizante inorgánico. Hay una diferencia y esto también tiene incidencia también en los rendimientos. Vemos sobre todo el sur, que es todo lo que es Cusco y Puno, digamos, el uso de fertilizantes inorgánicos es básicamente bajo, y vemos la diferencia con el norte, ¿no? Y ahí podemos ver una línea también que el norte y el sur es totalmente diferente en este tema de fertilizantes, ¿no? Más de la mitad, por ejemplo, del norte está utilizando fertilizantes, y también ya vamos a ver más adelante qué incidencia tiene también el tema de rendimientos. En el tema de centro-selva, que es básicamente Junín y Pasco, vemos que también ya el uso de fertilizantes casi anda acercándose a la mitad, al igual que el departamento de San Martín, ¿no? Entonces, en esta otra slide lo que les quiero mostrar es que más de la mitad también de los productores con menos de 2 hectáreas de café reportan rendimientos por debajo de 600 kilos por hectárea. Sabemos que también hay productores de más de 1 tonelada, pero sabemos que la proporción es mínima. La gran mayoría está por debajo de 600 kilos por hectárea. Kilos lógicamente verdes, ya transformados en verdes por hectárea. Y eso también hemos venido viendo esta tendencia, digamos, en los últimos años, que puede contrarrestar también otras estadísticas que hay, pero al ser una información año a año, digamos, y con un margen de confianza altísimo, digamos, entonces tenemos que eso puede ser revelador también para algunos tomadores de decisiones, que la caficultura en Perú, esos son los rendimientos que hemos encontrado, y también los tenemos desagregados por productores de menos de 2 hectáreas, de 2 a 5 y más de 5. Los de más de 5 sí tienen una mayor proporción, entre 600 y 1.000 kilos por hectárea de verde. También les presento esta otra slide también, donde 3/4 de los productores de Perú reportan rendimientos por debajo de 750. Trazamos esa línea, o como un esta línea imaginaria de 750, porque hay mucha investigación que dice que por encima de 750 ya son rendimientos sostenibles y que generarían medios de vida más fuertes para los caficultores. Entonces, pero lo que vemos es que 3/4 de los productores están por debajo de esa línea de sostenibilidad o de rendimientos sostenibles. También esto está relacionado con el tema del suelo. El suelo es el capital natural para cualquier sistema de producción, y tenemos en nuestra evaluación, digamos, también qué técnicas están utilizando los productores para cuidar el suelo. La gran mayoría son más técnicas por el propio sistema de producción, como es el hecho del mulch. Entonces, al ser sistemas bajo sombra, digamos, tiene mulch natural, toda la hojarasca que cae sobre el suelo, pero otras medidas, digamos, para prevenir la erosión son menos adoptadas. Dentro de la que decía el mulch son las barreras naturales, que los productores, algunos están sembrando a cultivar a nivel. El tema de hierbas estabilizadores, diques y terrazas es menos común. Entonces, este número de técnicas para prevenir la erosión está por debajo del número que sería suficiente, dado que el 93% de las fincas de Perú están en zonas con pendientes, con diferentes grados de pendientes, pero la gran mayoría tienen pendientes. También hemos visto que últimamente se ha ido agudizando también el tema de los productores que reportan dificultades para encontrar recolectores, ¿no? Sobre todo en lo que es el norte, lo que es Cajamarca, nosotros le llamamos norte a Cajamarca y parte de Amazonas, es donde cada
comparamos los datos de dos cosechas, de la 21-22 y de la 22-23, y ya de la 22-23 hemos visto que en Cajamarca, sobre todo, hay mayor dificultad para encontrar recolectores. Y Centro Selva no tiene tanta dificultad porque hay bastante mano de obra en la zona, y el sur ya está experimentando ciertos temas de mano de obra. Recapitulando este slide, la mayoría de caficultura de Perú, y lo sabemos bien, está en zonas de ladera o con un grado de pendiente, ¿no? Y entonces, al ser el suelo el capital natural y que tiene incidencia también en la productividad, hemos analizado también qué técnicas están utilizando los productores para cuidar el suelo. Y la técnica que más utilizan es una técnica totalmente gratuita, ¿no? Que es el mulch a base de hojarasca del mismo sistema de producción bajo sombra. Ya otras técnicas como barreras naturales ya están siendo utilizadas en más de un tercio de los productores, pero otras técnicas como uso de hierba estabilizadora, diques, terraza o sembradas curvas a nivel, digamos, ya es menos reducir esa adopción, y a la larga, digamos, está por debajo del umbral de bajas prácticas, por lo menos en adopción. Técnicamente deberían de adoptar entre 2 a 3 técnicas para que le hagan frente, digamos, a esta condición natural que están en pendiente las fincas o lotes. La siguiente, por favor. Analizamos también, porque últimamente no solo en Perú, sino en otros orígenes, los productores están reportando dificultades para encontrar o buscar recolectores de café durante la campaña. Entonces, hemos visto que sobre todo en el norte, durante ya la última campaña que hicimos este diagnóstico, los productores que contratan mano de obra para recolectar café están mostrando muchas dificultades. Casi la mitad en la zona de Cajamarca de productores nos dice que es cada vez más difícil encontrar recolectores, ¿no? Ya en otras zonas como cambia, como Centro Selva, digamos que hay mucha mano de obra de Atalaya, desde otras regiones, digamos, no tienen tantas dificultades. En San Martín tienen dificultades medias, y en el sur no tienen tanta dificultad, también porque tienen mucha cooperación con el sistema AINI que utilizan los productores. La siguiente, por favor. También hemos analizado, uno de nuestros indicadores es también el salario mínimo. Perú ha venido en una evolución constante, obviamente que tiene mucho que ver porque el salario mínimo se ha mantenido en los últimos años, pero lo que hemos visto en campo, que está correlacionado con el tema de dificultad para encontrar mano de obra, es que la gran mayoría del productor peruano está pagando sobre el salario mínimo del Perú, ¿no? Si dividimos el salario mínimo mensual entre 30 días, pues anda más o menos en $9, y lo que no en dólares, y la gran mayoría está pagando entre 11, 12 dólares, es la mediana, digamos, que está pagando un productor peruano cuando paga al diario, ¿no? La actividad que más contrata mano de obra claramente es cosecha, digamos, y la cosecha en Perú tiene como, en una zona se contrata por volumen y en otra zona se contrata más al diario, ¿no? Y el de hierbo también se está contratando sobre todo al diario y poco por área. Y para la fumigación, al tener menos uso de químicos, casi los productores pagan más por tiempo. Pero este es un dato revelador. Hace 2 o 3 cosechas, más o menos entre el 60% de los productores pagaban por debajo de 35 soles. Ahora los productores están pagando entre 40, 50 hasta 60 soles por día, y esto también por todo el tema de inflación, pero también por el tema de dificultad de encontrar ahora trabajadores para que trabajen en el campo.
Entonces, esta captura, como mencionaba al inicio, la siguiente, por favor, nos da esta captura de datos a gran escala, nos permite saber también qué está funcionando, también qué buenas prácticas están siendo correlacionadas con mejores rendimientos, qué prácticas están siendo adoptadas por los caficultores para generar también proyectos a través de los tostadores para que puedan generar impacto en los orígenes. Entonces también nuestra metodología permite también comparar a un grupo de productores contra un promedio regional. Para ejemplificar, por ejemplo, si un tostador compra directamente a una cooperativa del sur del país, entonces nuestros datos pueden ser comparados con sus pares regionales, es decir, si la cooperativa está en determinada provincia, nosotros tenemos también el diagnóstico de todos los productores al azar de la provincia y una organización de productores puede ver si todas las prácticas o su personal técnico está generando impacto positivo o está igual que los productores comunes y corrientes. Por darles un ejemplo, en algunas cadenas de suministro que hemos trabajado aquí en el sur y en varias zonas del país también, cuando ya son cooperativas, otras organizaciones tienen bastantes ventajas comparativas como precios más altos, obviamente las fincas son más grandes, rendimientos más altos, tienen acceso a mayores entrenamientos, pero el tema de salarios son similares, o sea, pagan similar a un productor común y corriente, a un productor organizado. La siguiente, por favor. Como mencionaba al inicio, en Veritas también, con todo el tema del reglamento de la Unión Europea, ha hecho una labor para la experiencia que hemos tenido en inteligencia artificial desde que fue fundada la organización. Estamos asegurando el cumplimiento del reglamento de la Unión Europea con una alta precisión. Entonces, el gran problema, yo creo que algunos de los participantes ya quizás han visto algunas slides que voy a mostrar anterior, pero el gran problema es que la Unión Europea, está el reglamento, pero no tenía con precisión cuál era el mejor modelo y también los modelos que ellos han recomendado de alguna manera no son precisos, básicamente por el tema del tamaño de píxel de la imagen satelital. Entonces, en Veritas, desde antes de lanzarse el reglamento ya teníamos bastante información de cómo estaban pasando diferentes situaciones enmarcadas en este reglamento, y en base a eso, digamos, vamos a investigar la siguiente slide, por favor, diferentes proveedores de tamaño de imágenes satelitales, ¿no? Y la gran sorpresa que nos llevamos es que la gran mayoría de imágenes satelitales que hay disponibles en el mercado son de 30 por 30 metros, y bajo sistemas de producción en países tropicales como Perú, que el café está bajo sombra o el cacao está también en algunas partes bajo sombra, no se puede detectar el café, y a veces el tema de sombra también, estos modelos de 30 por 30 lo pueden confundir con bosque, y en realidad no es un bosque. Entonces, si el productor hace una regulación de sombra y después se corre un modelo de esto, va a predecir que el productor está deforestando, pero son árboles que han sido sembrados como sombra por el propio caficultor. Entonces, la siguiente slide, en Veritas se tomó la tarea de poder investigar la mayoría de proveedores a nivel global de imágenes satelitales. Esta es otra imagen de las que recomendaban también la Europea, que es del sistema Copernicus, digamos, que es 10 por 10 metros, pero esa imagen satelital es real. No sé si alguien de los que está ahí en la conferencia me pudiese decir si ve algo que hay en esa imagen satelital, si ve un cultivo ahí. De hecho, ahí detrás de esos píxeles hay un cultivo, pero al tener esa resolución no podemos ver exactamente qué cultivo. Y en base también que las parcelas son pequeñas también en Perú, entonces podemos tener más falsos positivos. Entonces, cuando se hicieron las primeras modelizaciones en Perú, había una gran alerta que Perú era un país de altísimo riesgo de deforestación asociada a café.
Sabemos que no podemos desconocer que en el Perú hay deforestación, pero asociada a café, nuestro aporte también para los caficultores es que es bastante baja. Entonces, la siguiente slide, por favor. Entonces, hasta que llegamos a una precisión de 50 centímetros por 50 centímetros en tamaño de píxel de las imágenes satelitales, hasta ese momento podemos discernir qué hay detrás de la imagen satelital. En este caso vemos a la derecha que hay un bosque y al lado izquierdo vemos que hay un cultivo que es palma aceitera. Entonces hasta ese momento podemos ver y con ese nivel de precisión lo que evitamos son los falsos positivos. Entonces este modelo también lo hemos estado implementando en todo el Perú, al igual que en otros países, para también demostrarle también a la Unión Europea que el riesgo de deforestación reciente, porque el reglamento dice que después del 30 de diciembre del 2020 es bastante bajo en el país. Y eso también es un aporte de mérito a la caficultura, porque también eso hace de que este mercado que es tan importante para el café peruano no se cierre, pues, porque ya también en Veritas ha estado demostrando y ha estado diciendo también a la Unión Europea el riesgo que el país, ¿no? Para puntualizar, digamos que este no es de Perú, este modelo, pero comparamos el modelo de la Unión Europea versus el modelo de Veritas. Todo lo que ven en verde acá en Vietnam lo está detectando como que era bosque y en realidad Veritas todo lo que es azul es café. Entonces, si un productor hacía una poda acá, en el próximo año iba a detectar que iba a ser una deforestación. Entonces esa imprecisión de las imágenes satelitales puede castigar a un productor e incluso hasta a un país, ¿no? Entonces, incluso en este caso particular, la sobreestimación que tenía de bosque, este modelo era de 1,5 millones de hectáreas, ¿no? Entonces imagínense que era 3-4 veces más de toda la caficultura de Perú, que estaba sobreestimando que era bosque y era sistema de café bajo sombra. Entonces, este es el tipo de imágenes satelitales que nosotros usamos con este tipo de precisión, donde podemos ver exactamente si hay café, con qué está asociado, obviamente no con qué especie, pero que sí está asociado con una especie de sombra, ¿no? Entonces de esa manera podemos discernir a ciencia cierta si ha habido un evento de deforestación y si está asociado al café. Finalmente, también en Veritas, esta solución presenta también para diferentes operadores, tanto exportadores e importadores, pero también para las exportadoras. Entonces, actualmente tenemos el Ford sistema de detección de uso del suelo con la más alta precisión de 50 por 50 centímetros, y eso evita los falsos positivos. También este sistema permite prechequeo de listas, también los que tienen full trazabilidad sin un costo para los exportadores, para que puedan ver si hay riesgo o no hay riesgo de deforestación, y también genera la documentación de debida diligencia y está habilitado para cualquier auditoría de la Unión Europea. Obviamente que el tema de debida diligencia sí tiene un costo ya por contenedor, digamos, para los que usen el servicio. Finalmente, digamos, tenemos un portal donde también puede registrarse cualquier exportadora y puede hacer el chequeo, el prechequeo, digamos, de sus listas, las que tienen full trazabilidad. Les dejamos aquí el QR que nos lleva a una página web, y de esa manera también este portal ya está en funcionamiento para cualquier operador, importador o incluso exportador. Con eso doy por finalizada mi presentación. Espero que haya sido útil para los que están en la convención, y muy agradecidos también por la oportunidad de dejarles que les cuente todos estos datos precisos que hemos estado recolectando durante varios años aquí en la caficultura del Perú. Y
Muchas gracias y les dejo también mis contactos por cualquier duda, pregunta, estamos totalmente a la orden. Ok, gracias Alexi. Bueno, hemos visto varios datos precisos de productividad, altura, el caficultor paga más que el salario mínimo y pese a eso hay escasez de mano de obra. Creo que eso es importante, los dos datos quedan de lugares comunes a cifras concretas, ¿verdad?